¿Está? Ya está. Buenas noches, cámara. Estamos transmitiendo desde el canal de Socialistas Unidos Revolucionarios con los temas del día de hoy. Claudia aplasta a Xochitl y hasta AMLO. Y avanza el sionismo en México, como lo habíamos visto en la portada de The Economist, que ya daban como ganadora a Claudia Sheinbaum. Pues avanza eh, la agenda sionista en México. Bueno, pues vámonos con la compartida de las cosas. ¿Se acuerdan esto? Dice, Sheinbaum habla de fraude en las elecciones 2024. Les gusta la compra de votos, viene en su ADN. La banderada de Morena pidió a sus simpatizantes demostrar en las urnas la diferencia que traemos en las encuestas. La candidata presidencial oficialista, el mayo 16 es esto, Claudia Sheinbaum alertó de la oposición busca hacer fraude en la elección del 2 de junio, por lo que urgió a sus simpatizantes a acudir masivamente, con el objetivo de que la diferencia sea tan grande que no haya manera de poner en duda el resultado. Nosotros tenemos que defender nuestro triunfo y la manera de hacerlo es que salga la ciudadanía a votar masivamente. En 2018, ¿por qué no pudieron decir nada? Pues porque la diferencia entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el segundo lugar fue enorme y nosotros tenemos que mostrar las urnas la diferencia que traemos en las encuestas, pidió. La morenista en conferencia desde Nayarit habló de una presunta reunión que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, sostuvo con los magistrados electorales y los dirigentes de los partidos de oposición, de cierta cena donde lo que muestra es el vínculo directo en el que estamos hablando y del que ha hablado el presidente de la Suprema Corte. Actúa políticamente y está operando electoralmente, dijo. Ante ello, subrayó un llamado a todo el pueblo de México porque estos les gustan los fraudes, les gusta la compra de votos, viene en su ADN, entonces salgamos a votar masivamente, confiamos en el pueblo de México, entonces este llamado a todas y todos a salir a votar y que no haya ninguna marrullería. Negó además que Morena financie la campaña del candidato presidencial del Movimiento Ciudadano al Jorge Álvarez Maínez con el objetivo de dividir a la oposición. Es falso, dijo, y consideró que el PRIAN existe desesperación porque van muy abajo en las encuestas, por lo que ha ocurrido una guerra sucia, el odio, las calumnias y el llamado al candidato de MC para que se baje de la elección. En otro tema, Sheinbaum anticipó que de ganar planteará la renegociación de la deuda de Pemex, así como un plan de largo plazo para la empresa productiva del Estado. Pues Claudia Sheinbaum hablaba de un fraude. Tal vez lo que estaba haciendo era reflejar el fraude que ellos mismos estaban planeando para hacerle a Xochitl, en el caso de que no les favorecieran los resultados, ¿no? Porque lo que vimos es que hubo una victoria aplastante de Claudia Sheinbaum y tal vez ya no fue necesario orquestar el fraude que tanto habían planeado, ¿no? Porque pues ahora sí que, como dicen por ahí, el que hambre tiene en pan piensa. Entonces, si Claudia Sheinbaum estaba hablando de un fraude que iban a perpetrar o de un fraude que iban a hacer los de la oposición, pues en realidad estaba hablando del fraude que ella misma iba a hacer, ¿no? A lo mejor él estaba hablando del fraude que se iba a cometer hacia Xochitl Gálvez en caso de ser necesario, aunque pues ya vimos que no fue necesario porque Xochitl Gálvez andaba muy abajo. Y esa es una realidad. Terminó con un 30% abajo en las votaciones, que eso es lo que importa. Ya dejemos fuera las encuestas, ¿no? Donde decía, incluso yo creo que Xochitl Gálvez pagó muchas encuestas para ir subiendo sus números y ir dando una percepción de que a lo mejor podía ganar, pero pues en realidad nunca hubo tal peligro para Claudia. Desde desde este canal nosotros siempre dijimos que iba a ganar Claudia Sheinbaum, o sea, eso no nos quedaba la peor duda. Digo la menor duda. Lo que no sabíamos era cómo se iba a orquestar esto. No sabíamos cómo se iba a hacer. Lo que sí sabíamos es lo que se anticipó en la
en el periódico de The Economist, ¿no? Que necesitaba un gran espacio, una gran diferencia con respecto al segundo lugar para legitimar esta ofensiva que traen en contra de Rusia. Entonces México, pues yo creo que se próximamente, o bueno, a los 2, 3 meses de que Claudia Sheinbaum tome posesión, pues se va a adherir a Ucrania. Lo mismo iba a hacer esta Xochitl Gálvez, o sea, no iba a haber ningún cambio. No, y en ese cambio en la agenda no venía previsto. Lo que sí venía previsto es que se unieran a Ucrania pues, para seguir prolongando esta guerra que a lo único que le está conviniendo es Estados Unidos, que están matando ucranianos a mansalva, que están matando inclusive hasta los mercenarios hasta los mercenarios internacionales los están matando, pero lo que quiere Estados Unidos es debilitar las reservas que tiene Rusia de armamento. Ese es su verdadero objetivo de Estados Unidos, aparte de comerciar con las empresas que Rusia dejó de hacer, de esos convenios que Rusia dejó de cumplir, pues los está aprovechando Estados Unidos para estar pues para seguir vendiendo sus porquerías, ¿no? Porque a Estados Unidos ya nadie le compra, porque ya todo el mundo sabemos que hacen eh, pues puras cosas chafas, puras cosas de mala calidad. Y como ya se descubrió el garlito, pues ahora lo que están haciendo es hacer guerras para cerrar válvulas, para cerrar contratos, para cerrar convenios que tenga Rusia con cualquier otro país. Y esos convenios a los que abandona Rusia, pues los está aprovechando Estados Unidos, como en el caso de Europa, ¿no? Que ahorita Europa le está comprando el triple el gas de lo que le compraba a Rusia. Entonces, pues para eso sirvió la guerra de Rusia contra Ucrania y para también es exactamente la misma jugada que trae Claudia Sheinbaum, la misma jugadita que había ella anticipado del fraude, pero pues suena ridículo viniendo del candidato oficial, ¿no? O sea, ¿cómo va a decir el candidato oficial que va a haber un fraude, o menos de que el fraude sea orquestado por ellos mismos? O sea, es una, es una posición muy estúpida desde mi punto de vista. Dice Arturo Álvarez, Lalo dice el fraude se inició desde hace 3 años haciendo campaña, siendo ella jefa de gobierno en las giras que hacía. Empezaba a promover los programas sociales. Así es, o sea, el fraude ya estuvo pactado desde antes, ya se había hecho desde antes. Este fraude lo único que hizo fue pues legitimarse desde hace como ni ya acuérdate cuántos años lleva en campaña, lleva casi 6 años en campaña. Hoy me salí. Acuérdense que lleva esta Claudia Sheinbaum 6 años en campaña. O sea, no, desde que entró a ser jefa de gobierno, a lo único que se ha dedicado es a hacerse publicidad de su propia imagen. Entonces, estos 6 años que llevó según de jefa de gobierno, pues que se le cayó el metro y que hizo todo menos ser una persona que estuviera preocupada por su cargo. Y ahora pues la vamos a tener como presidenta de la nación, una persona que se la pasó haciéndose promoción desde su cargo público. Bueno, pues ahora vámonos a otra cosa. Ahorita. O sea, yo creo que quedó muy claro el triunfo. Digo, no creo que haya ningún, ninguna duda. De hecho, hasta Xochitl Gálvez aceptó el triunfo de Claudia Sheinbaum. Y ahorita, pues diga lo que diga, la verdad viene sobrando porque si ya aceptó, entonces ¿para qué anda aceptando antes de tiempo? Claro que no sabía que sus intereses la iban a obligar a llevar a hacer algo que ella ni siquiera quiere.
Ahorita vamos a otro tema. Dice, ¿cuál es la religión de Claudia Sheinbaum, la candidata al presidente de México? La abanderada que de Sigamos Haciendo Historia dio a conocer su postura religiosa y a qué creencia profesa. En la antesala presidencial que se desarrolló el próximo... No, que se desarrollará el próximo 2 de junio, otro pasado. La lupa se ha enfocado en las principales candidatas presidentes, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez Ruiz. Sin embargo, la atención en el último tiempo logró postarse en la banderada de Sigamos Siendo Historia por diversas cuestiones que exceden a su trayectoria política y aluden a su recorrido académico como las creencias religiosas. Tras el tercer debate presidencial con Gálvez, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, uno de los cuestionamientos que trascendió mediáticamente incluyó la religión de Claudia Sheinbaum, luego de que se le viera utilizando una falda de la Virgen de Guadalupe sin presuntamente ser creyente de la fe católica. En este contexto y ante la gran cantidad de repercusiones que se establecieron, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México aclaró las dudas populares. ¿Cuál es el nivel de estudios de Claudia Sheinbaum, nacida el 24 de junio de 1962 en Ciudad de México? Claudia Sheinbaum Pardo se ha destacado como una científica y política mexicana con cierta repercusión significativa en los ámbitos de energía, el medio ambiente y la física. La candidata presidencial es hija del químico Carlos Sheinbaum Yoselevid y la bióloga Annie Pardo Semo, ambos nacidos en México y con participación activa en el movimiento estudiantil de 1968. Sheinbaum se destacó en sus estudios obteniendo su licenciatura en física de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente, logró completar su maestría y posteriormente su doctorado de ingeniería energética en la misma institución. Su dedicación académica la llevó al Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en Estados Unidos, donde se doctoró. Entonces, Estados Unidos, pues. La trayectoria de Claudia Sheinbaum incluye su participación en el panel intergubernamental de expertos en el cambio climático de la ONU, que fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2007. Además, es investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM y egresada del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable del Colegio de México. Su compromiso con la investigación la ha llevado a ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores y, a la Academia, y de la Academia Mexicana de Ciencias. ¿Cuál es la religión de Claudia Sheinbaum? Cabe destacar que si bien Sheinbaum proviene de una familia con ascendente judía y raíces búlgaras y lituanas, donde están los sionistas más recalcitrantes, la morenista ya no profesa esta religión. A lo largo de su campaña presidencial eligió no hacer público sus creencias religiosas, pues en una entrevista en su búsqueda por la delegación Tlalpan dio a conocer su postura en torno a la fe. Durante aquel encuentro, la exgobernante de la Ciudad de México se definió como una mujer no religiosa, una aseveración que se ampara en su trayectoria económica académica y su enfoque de las carreras orientadas a la física y a las ciencias. Respecto a las religiones, creo en México tengo que estar unido más allá de las creencias de cada quien. No puedes ladearte con una religión o con otra, y creo que el Estado laico sostuvo por aquel entonces la candidata presidencial. Pues qué farsante, porque ella usó una falda con una efigie de la Virgen de Guadalupe. Órale, se está se está muriendo mucho el YouTube. ¿Quién sabe qué le está pasando? Entonces, si no creen todas esas cosas, pues para qué se la pone, ¿no? Digo, es nada más cuestión de lógica. Y si ya empezó, yo no lo escucho, dice Micaela Sosa. ¿Qué pasó? Se está yendo. Se está yendo la transmisión. Dice Arturo Álvarez, Lalo, ¿qué tan cierto es que nos estamos convirtiendo en el nuevo Taiwán para Estados Unidos? Es verdad que México está desbancando a China en varios productos que se importan a Estados Unidos. No se ve ni se oye nada, dice el Escaralampio. Pues no se veía ni se escuchaba nada. Porque pues parece que nos están bloqueando la señal. Primero me salí y después ahorita ya no están sacando. Qué barbaridad. Después subo la grabación del TikTok porque parece que esto no está funcionando bien.
Pues vámonos con saluditos antes de seguir con el tema. En TikTok, porque hay mucha gente en TikTok. A Jovita López, aquí a I González, a Meslami, a Maye, a San Lores, San Re, Miguel Ceballos, Laitz, ¿ya vieron? Letijazo, perdón. A Gloria Ibarra, Isaura, a Greg, a Víctor Fernández, a María de la Luz, a Leticia, a Eduardo, a Pedro Hernández, a Berta, a Fer, a Marti, a Chuchín, a Lucy, a Héctor, a Daniel, a Marce, a Paula, a no sé qué subí, a DG, a Maricruz Cornejo, Rodolfo, Lupita, Antonio, Gloria, User, Gonzalo Mocha, Josefer, Lourdes, Estela, ¿quién sabe qué? Lore, Comandante Cruz, Carlitos, Party, Juan Granados, Filiberto, Roby, Intendi, ¿qué? Irifendi, Patti, Rey, Babies, Julio, User, Ismael, Anquino, Laura, Miguelina, Carmen, María, Adán, Armando. Dice, nos pelaron el machete, dice Roberto Cárdenas. ¿De qué? ¿De quién? ¿A ti te pelaron el machete? ¿Cómo estuvo? Isaías, Yolanda, Roberta, Beatriz, Ramona, User, Dio, Luis, Fueren, Antonia, Alondra, Lucía, Chester, Beatriz, Frank, Hortensia, Morris, Luis Alvarado, Rod Centenario o algo así, Rosario, María, Rosario, Mauricio, Fabián, Remedios, Leti, Gabriel, Chepe, Rosalina, Lisbeth, Guadalupe, Julia, Meril, Miguel Don Golden, El Negro, a Mayo, Ana López, a Julio Castillo, a Lolo, al Amanecer Osi, al Carpintero, a Ricky Rick, a Loris, a Merpi, a Ilisa, a User, a Sara Vargas, perdón, a Gerardo, a Román, a Héctor, a Carpintería, a Mike, a Lucio, a Chayito, a Antonia, Mari Carmen, Mary, Catherine, a Abraham, a José Jiménez, a Argelia, a Mitsuri, a Mirilev, a Soya Albanti, a Shedle, a Gloria, a Armand, a Inser, a User, a Yolanda, a Rosy, a Cris Espina, a Adelita Chonchis y a Carlos Pillado, a Octavio, a Alex, a Brian, a Laloca, a User, a Jorge, a Gloria, a Andreyux, perdón, Magdalena, Emita, Ismar, Lulus, Connie, Millo, Yanko, Priscila. Pues bienvenidos camaradas a esta transmisión. Espero que se le estén pasando bien. Porque yo la verdad con esta transmisión Bueno, entonces dice, ya regresó la señal, dice, se corta la transmisión, sí es lo que le estaba diciendo, que se corta la transmisión de forma muy abrupta y de forma muy rara. O sea, en realidad esto sí está raro, primero porque me salí y ahora pues porque está cabrón. Dice, vean nada más estas pinches caras de derrota. Nunca había visto a alguien tan derrotado, nunca había visto a alguien tan lastimero como estas personas.
Dice el animal político, Xóchitl Gálvez impugnará la elección presidencial, dice que enfrentó una competencia desigual. Gálvez explicó que su equipo presentará las impugnaciones necesarias para probar que enfrentó una contienda desigual en contra de los recursos públicos utilizados por parte del gobierno federal para favorecer a Sheinbaum. La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, informó que impugnará la elección presidencial que la coloca en segundo lugar de votos recibidos. Gálvez explicó que su equipo presentará las impugnaciones necesarias para probar que enfrentó una contienda desigual en contra de los recursos públicos utilizados por parte del gobierno federal para favorecer a la morenista Claudia Sheinbaum. Todos sabíamos que nos enfrentábamos a una competencia desigual contra todo el aparato de Estado dedicado a favorecer a su candidata, escribió Gálvez este lunes 3 de marzo en un mensaje en su cuenta de X. La candidata añadió que durante los procesos los aspirantes a cargos públicos se enfrentaron al crimen organizado que intervino con amenazas, asesinatos de decenas de candidatos. Esto no termina aquí. Si presentaremos impugnaciones que prueban esto, les dijo, y que todos sabemos y lo haremos porque no podemos permitir que tengamos otra elección igual a esta, advirtió. La política hidalguense enfatizó la importancia de defender la democracia y advirtió de un riesgo que corren los contrapesos y la división de poderes. Gálvez reconoció a las personas especialistas que están a cargo del conteo rápido del INE, en el cual dijo confiar. De acuerdo con el conteo rápido de los votos presentado por el Instituto Nacional Electoral, la morenista Claudia Sheinbaum derrotó a Xóchitl Gálvez con un rango de 58.3 a 60.7 de los votos frente a 26.6 y 28.6% de sufragios a favor de la candidata opositora. El programa de resultados electorales PREP, con más del 85% de los votos contabilizados, señala que Xóchitl Gálvez habría ganado tan solo en una de las 32 entidades del país. En su mensaje, Gálvez manifestó su sorpresa por los resultados obtenidos y llamó a sus seguidores a mantener la unidad y no desalentarse. Esto debe ser un gran momento de unidad para quienes creemos en la vida, la libertad y la verdad y la libertad, sostuvo intención de AMLO en contienda electoral. Los señalamientos sobre la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador de la contienda a favor de Claudia Sheinbaum fueron constantes en el actual proceso electoral. Las menciones y dichos del mandatario en sus conferencias fueron considerados como propaganda gubernamental o violatorios del principio de parcialidad por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Apenas el 31 de mayo pasado, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó la eliminación de contenidos en redes sociales relacionados con las conferencias del 15 y 21 de mayo tras denuncias presentadas por el PAN. Lo mismo ocurrió en la conferencia del 23 de abril de la comisión, ordenó eliminar por ser propaganda de periodo de veda. Asimismo, durante la campaña presidencial, la candidata y los representantes de los partidos de su coalición solicitaron al INE que actuara en contra del presunto uso de programas sociales con fines electorales a manos de los servidores de la nación. La petición derivó en una campaña por parte del instituto enfocada en combatir la coacción del voto, además la intención del crimen organizado en el proceso electoral y la inhibición de la participación ciudadana fue uno de los temas que Xóchitl Gálvez planteó. Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 13 de mayo pasado, en una reunión donde la candidata explicó que su coalición no estaba logrando contar con representantes para casillas en zonas de alta peligrosidad. Pues de pendejos van a ir, ¿no? Y menos con una perdedora como esta Xóchitl Gálvez. O sea, ¿quién va a defender el voto de una persona que va a perder y que perdió por esa diferencia tan aplastante, ¿no? O sea, ¿qué le pasa? O sea, ni que fueran a recibir los millones que ella recibió por vender la presidencia. O sea, esta vieja quiere que la gente sí vaya a defender lo que ella no pudo hacer. O sea, ella quiere que la gente vaya a hacer lo que ella no quiso hacer. No, pues está cabrón. Pues está cabrón que tenga esa posición tan cómoda y que simplemente se deslinde, simplemente diga que la gente tiene la culpa, que la gente no salió a votar y que se dejaron coaccionar y todo eso, mientras ella era una pésima candidata, ¿no? En realidad, ella nunca levantó su campaña, ella nunca hizo algo relevante, y cuando lo hizo pues fue porque López Obrador la estaba mencionando, que si no hubiera sido por eso, pues no hubiéramos sabido de Xóchitl Gálvez hasta este momento, ¿no? Pero pues, si cree que
primero diciendo una cosa y luego diciendo otra va a ganar adeptos, la verdad está muy pendeja. ¿Por qué? Pues porque primero dijo que sí aceptaba los resultados, ahora ya que los va a impugnar. O sea, ¿por qué los va a impugnar? Pues porque seguramente alguien de su equipo de campaña dijo, no seas pendeja, no te esperes hasta que, digo, espérate hasta que den los resultados, ¿cómo te das por vencida antes de que siquiera competir? Pero pues como dicen por ahí, el que se derrota antes de competir, pues se equivale a no a renunciar a la victoria. Entonces esta vieja, la verdad es un desmadre, es un mar de dudas, es un mar de contradicciones y pues no se me hace raro que haya perdido por tanto margen. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera ella sabe lo que quiere. O sea, ni siquiera ella sabe qué es lo que tiene que hacer. A los del TikTok píquenle dos veces la pantalla y les va a salir un premio, o sea, un corazoncito. Entonces, esta vieja, esta Xochitl Gálvez, nunca fue realmente un contendiente contra Claudia Sheinbaum. Digo, obviamente Claudia Sheinbaum tampoco era la gran cosa, ¿no? Pero sin embargo, ni siquiera siendo la gran cosa, pues aplastó a López Obrador y aplastó a Xochitl Gálvez. Ahora resulta que Claudia Sheinbaum tiene más votos de los que con los que ganó López Obrador. Ella tiene 37 millones y López Obrador ganó con 33. Y la verdad es que yo estuve en Casillas y la verdad parecía una pinche zona de urgencia de un hospital. Llegaban abuelitos en silla de ruedas, en bastón, con oxígeno, gente discapacitada, llegaba gente hasta con sus férulas, ¿no? Hasta es que se veía luego que eran beneficiarios de programas sociales y que los estaban obligando a ir a votar, porque si no iban a perder el programa social que les habían dado. Entonces, lo que les digo, o sea, si hubo un fraude a favor de esta Claudia Sheinbaum, pero Xochitl Gálvez no creo que sea la persona indicada para decir que hubo un fraude, porque pues ellos también eran partícipes de los fraudes y en ese entonces nunca dijo nada. ¿A poco Xochitl Gálvez alguna vez se pronunció en contra de Felipe Calderón cuando hicieron le hicieron el fraude a López Obrador? Pues obviamente no. Obviamente esta política convenenciera que ahora se erige como la ganadora, porque pues la verdad es que lo que ganó fue la política convenenciera de Claudia Sheinbaum, ¿no? Cuando quiere es sionista, cuando quiere es religiosa, cuando quiere es del pueblo, cuando quiere es de las élites, cuando quiere es de los ricos, cuando quiere es de los poderosos, cuando quiere es gente del pueblo, cuando quiere es gente de a pie, cuando quiere le hacen fraude, cuando quiere no le hacen fraude. Entonces pues cuando quiere se vuelve muy socialista y cuando quiere al rato anda diciendo que el capitalismo consciente, una reverenda mamada, pero es como para salir del paso, ¿no? Como para no decir, oye, yo soy una sionista recalcitrante como también Xochitl Gálvez, porque Xochitl Gálvez fue a firmar un pacto de sangre con los del enlace judío, o sea que no se me haga pendeja. A lo mejor ella no es sionista de cepa, pero sí es sionista de adhesión, ¿no? Como Claudio Sheinbaum es sionista de cepa. O sea, ellos son los que se están, ellos son los que se están erigiendo ahorita como presidentes. O sea, el sionismo está invadiendo el mundo. Ahí ven a Milei, cómo está, ahí ven a Zelensky, y ahora Claudia Sheinbaum, ahorita le están posicionando a todos sus líderes sionistas, yo creo que pues para algún plan mundial que traen estos cabrones. Imagínense, ya estamos hablando de cosas grandes, ¿no? Estamos hablando de planes globales. No es casualidad que hayan puesto a un sionista en Ucrania junto a Rusia, ¿no? Tampoco es casualidad que ahora los argentinos se vuelvan sionistas cuando están las exploraciones a todo lo que da de la Antártida, ¿no? Tampoco es casualidad que ahorita una potencia en recursos económicos como es México haya ganado una sionista como es Claudia, y que ya tenían bien amarrada a la oposición. Y obviamente al Maines, pues más que nada lo tenían amarrado, porque ese güey hasta resulta ser narcotraficante, ¿no? Bueno, pues vámonos con
con mensajitos. Dice, la gente no vota pero no decide, dice Arturo Álvarez. Dice Junior, otra vez en México vamos a estar bien jodidos con el nuevo gobierno que viene, vamos a que estar en calzones, dice. Carlos Sánchez, la gente rebota más bien. Dice Carlos Sánchez, Xóchitl era una pésima oposición, sí, pues lo habíamos dicho desde hace un chingo que no iba a ganar. Y unos corruptos anuncian fraude de corruptos, dice Arturo Álvarez. Sí, así es, o sea, y estamos viviendo, o sea, la verdad, lo único bueno de estas elecciones fue esas caritas de decepción, esas caritas de Lalito, y yo nunca había pensado ver a Lalito con esa carita, ¿no? Con esa carita que nos caracterizó a los mexicanos pues nos está caracterizando a los mexicanos durante toda nuestra vida. Apenas ellos están sintiendo lo que nosotros hemos sentido durante un chingo de años, casi desde que nacimos. Apenas ellos están viviendo en carne propia lo que es México. Apenas están viviendo lo que es dejar de ser los poderosos y empezar a ser gente de pueblo. Que de gente de pueblo no tienen nada, ¿no? Pero por lo menos ya no están en la cúpula política, ¿no? Ya no están en los altos mandos, ya no están en los altos, ya no son los que mandan en México, ahora ya también se están volviendo uno más de un mexicano más, y eso es lo que más les pesa. Pues vamos a despedirnos de Daniel, de Emma, de Cowboy, de Patito, de Dolly, de Josefina, de Laura, José Limón, Yolanda Villafu, Ignacio Cruz, Yanicien, Licha Pérez, Josef, Miguel Pantoja, Santiago López, María Magdalena, de Marcelo, de Natalia, de Dobley, de Chris, de Lunk, de Rufo, de Eva Filomeno, de Maye. No se pone el saludo. No quiere que te salude, Eva. De 1, 2, 3, de Bollo, de Banana, de Luisa, de User, de Juan Chimal, de José Patito, de Janistie, de Michelle, de User, de Andrea Ramos, de Jacqueline, de Rubén, de G. Cruz, de Imel Hernández, Salvador Rivera, Vitain, Sandra, Irene, User, Martín, Lili, María Guadalupe. Dice, amigos, una pregunta, ¿los fachos se irán de México junto o por tandas? El AIFA tiene vuelos gratis. Pues los fachos ya están también en el poder. O sea, ya la Morena se llenó de los fachos a los que tanto odias. René, Isabel, Cheir. Hubo fraude, dice. Pues, desde mi particular punto de vista, sí hubo un fraude, pero no un fraude electoral, sino un fraude a los mexicanos que nos vendieron que hay una competencia en este proceso electoral, cuando en realidad lo único que hay es la misma sopa, pero en diferentes presentaciones. Hagan de cuenta que Claudia Sheinbaum es sopa de moñito y esta Xóchitl Gálvez es sopa de fideos, o sopa de letras, ¿no? Y Maynes, pues es sopa de munición. Pero sí fue fraude, dice. Fraude, el fraude ya se fraguó desde hace mucho tiempo. Las votaciones no siempre, ¿cómo te diré? Las votaciones no siempre hay fraude. El fraude se fragua desde antes. O sea, desde el momento que se eligió a Claudia Sheinbaum en vez de Marcelo Ebrard, en el momento que se eligió a Xóchitl Gálvez en vez de Beatriz Paredes, ahí estuvo el fraude. Desde el momento en que los
los partidos políticos, todos están a favor del rico, ahí está el fraude. Desde el momento en que a un partido como el Partido Comunista, que a pesar de tener votos, son candidatos no registrados, ahí está el fraude. O sea, el fraude no es electoral en el caso de los votos, el fraude es electoral en el caso de que a quién sí van a dejar ser candidato y a quién no. Dice Arturo Álvarez, es distinta la fiesta, pero con el mismo pastel podrido. Sí, es distinta la casa de la fiesta, pero el mismo pastel está podrido. Eso es cierto. Entonces, saludos a... Bueno, ya nos vamos. Dolores, Chilos, José Rivas, Capetus, Chelintz, Sale Gana, Marco, Carmine, Rosario, Chechi, sí, Gaby, sí, Enrique, María Bautista, Animellanes, Carvina, Cárdenas, RC, Sebastián, Silvia Galindo, Juana, Mari, Andisol, Indio, Antuna, Héctor Manuel, Tate Calderón, FR Moya, Juan Manuel, Jazz CMX, User, Gil Pérez, Andisol, Valencia, Yolanda Hernández, Griselda, María Elena, User, Yane, Mila, Chucho, Irma, Santiago, Roberto Rodríguez, Alex, Marco, Valenciano, Adriana, Margarita, User, Jovita López y González, Melanie, Maye, Lore, Miguel, Leti y Leticia Rodrigo. Pues muchas gracias, camaradas, por habernos acompañado en esta transmisión. Dices, correcto, ganó Morena, empieza la nueva era del PRI, dice aquí. Eso es cierto, la verdad. Dice, pinches ardidos. Sí deben de estar ardidos algunos. Maloma López, Eduardo sí, Gabriel García. Píquenle 2 veces ahí a la pantalla para que salga el corazoncito. Puedes estar en la mierda, pero no ser mierda, pues no. O sea, realmente, fíjese, esa es la justificación que hacía ¿cómo se llama? Rubén Darío. Porque él estuvo en 2 movimientos, uno que era el neoclasismo y el otro que era el modernismo, ¿no? Y él decía que su plumaje es de esos que no se manchan, aunque pase por el pantano, con lo cual es una mamada. O sea, si pasas por el pantano, lo más seguro es que seas un cocodrilo y no un ave, ¿no? Pero bueno, estos son dramaturgos, no saben cómo darle la vuelta. Pues muchas gracias, camaradas, por habernos acompañado en esta transmisión y espero les haya gustado. Y recuerden, en Sur ya estamos pasando de la resistencia a la organización. Y si tú estás escuchando esto, ya sea en vivo o en YouTube o en TikTok o incluso en repetición, tú también estás pasando de la resistencia a la organización. Dice el papi, recuerden, si sirviera de algo votar, entonces ya estaría prohibido. Pues muchas gracias, cámaras, por habernos acompañado. Nos estamos viendo en la próxima transmisión. Bye. Cuídense.